Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Por aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La parábola del buen samaritano, que por cierto nos está acompañando durante este tiempo en el proceso nacional de discernimiento que estamos haciendo en la Iglesia en Chile, nos invita justamente a eso, a discernir y a poder reconocer las conversiones que tenemos que hacer para poder ser esta iglesia en salida, esta iglesia profética y esperanzadora que nuestro tiempo necesita. Una conversión que Jesús la sitúa en 2 niveles. Por una parte, una conversión respecto a la palabra, el diálogo inicial que ofrece el Evangelio, el diálogo entre el doctor de la ley y Jesús. Ciertamente es un doctor que conocía a cabalidad el texto. ¿Qué dice el texto? La primera pregunta que le hace Jesús. Pero una cosa es conocer qué dice la letra del texto, y otra es cómo ese texto me interpela a mí, cómo ese texto está ahí abierto para mi interpretación. En otras palabras, cómo esa palabra del Señor efectivamente toca mi vida, mi corazón, mis acciones. ¿Qué lees en ella? ¿Qué reconoces en ese texto? Le dice Jesús a este doctor de la ley. Y al hacer ese paso, inmediatamente una invitación a la acción. Bueno, si te llama a esto, entonces ponlo en práctica. Y si pones esto en práctica, entonces alcanzarás la vida. Haz esto y vivirás. Una conversión que va en la línea de unir la fe y la vida. Aquello que decimos entender y creer y aquello que ponemos en práctica. Aquello que ejercitamos en nuestro encuentro con los hermanos. La segunda conversión es cómo nos relacionamos con el otro. La pregunta del doctor de la ley, que el texto dice la hace como para sacarse el problema, es: ¿quién es mi prójimo? La pregunta
está mal formulada. Y eso es lo que Jesús le va a hacer ver mediante la parábola y mediante la pregunta final con la que Jesús concluye la parábola. La pregunta está mal formulada, porque está formulada desde el yo. ¿Quién es mi prójimo? Significa, en esta vida mía, en donde yo soy el primer y supremo protagonista, ¿quiénes conforman parte de mi paisaje? ¿A quiénes están ahí en relación conmigo para servirme a mí, para mi propia edificación? No se va a descubrir al prójimo de esa manera. Se va a descubrir de verdad si tenemos una mirada proactiva, si somos capaces de salir de nosotros mismos y mirar hacia los otros, y por tanto descubrir que la verdadera pregunta no debe ser ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién yo puedo hacerme cercano? ¿Quién está ahí para que yo pueda servirlo y facilitarle la vida? Eso significa mirar el mundo de sujetos que nos rodean. Eso significa ser capaz de escuchar sus clamores. Eso significa arriesgarse a una interacción con otros que me van a exigir, que me van a interpelar, que van a demandar mi atención. Eso significa aprender a mirar de manera horizontal y no vertical. El levita y el sacerdote de la parábola no ven al herido del camino, o lo ven desde arriba. Es más importante su oficio, son más importantes sus obligaciones, y por eso es que no pueden bajar y acercarse a curar y a vendar al herido. Lo ven desde sí mismos. El herido para ellos es un obstáculo para el noble oficio que tanto el sacerdote como el levita tenían en el templo. Oficio que les impedía contaminarse, por ejemplo, con la sangre de un herido. Sin embargo, el samaritano mira a este herido de manera horizontal. Este herido podría ser el mismo. Este herido podría ser uno que comparte su suerte con este mismo viajero, el samaritano. Empatiza el samaritano con el herido. El dolor del herido que le pide acercarse, curar sus heridas, limpiárselas, vendarlo, atenderlo, es el mismo dolor que podría sentir el samaritano en una situación similar. Y por eso es que en él cunde esta compasión entrañable, que es también esa compasión entrañable, gesto identitario del propio Señor Jesús para los evangelistas. Se acerca el samaritano, atiende de verdad, fraternalmente, a este otro significativo para él, a este otro yo, que es el herido, y esa compasión entrañable se transforma en un movimiento difusivo. No solo lo implica él, va a vincular también al hombre de la posada, al que el samaritano le pide mucho más de lo que podría por oficio hacer. Pero la compasión es así, es difusiva, es desbordante. Es una invitación y es un desafío. Una invitación y un desafío que también nos alcanza a nosotros. En este mundo herido en el que vivimos, en este mundo en donde nosotros mismos muchas veces somos cómplices de esas heridas, hay que aprender a salir al encuentro de los otros y establecer estos diálogos de vida que pueden hacer que nos pongamos de pie y queramos construir entre todos este reino anunciado por Jesús
para la humanidad.